Señor siga obrando de la manera que lo está haciendo, edificando nuestra vida. Nos dé esa disposición, esa actitud para recibir, atesorar esa palabra que en esta mañana nos comparte. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias porque tú nos instruyes, Señor. Ayúdanos a atesorar tus verdades, Señor. Como dijo David, en mi corazón he guardado, he atesorado tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. Ayúdanos, Dios mío, hoy y siempre a tener una actitud reverente delante de tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has permitido disfrutar en este momento, hasta este momento. Síguenos ayudando en el resto del servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Muy bien, mis hermanos, quisiera que me acompañaran por un momento al Salmo 134. Salmo 134. Disculpen, 133, versículo 10. Disculpen una vez más. Salmo 143, versículo 10. Ahora sí. Salmo 143, versículo 10. Dice la palabra del Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a repetir este salmo, mis hermanos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mis hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos ignorado conscientemente la voluntad de Dios? Dios nos ha alcanzado por su gracia y creo que esta debería ser una oración que debemos poner en nuestra boca. Ese tiempo que duramos ignorando la voluntad del Señor, deberíamos nosotros, ahora que estamos en sus caminos, buscar su voluntad. Y este salmo debería ser nuestra oración: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, que tu buen espíritu me guíe. En esta mañana vamos a hacer la oración de perdón y confesión de pecados. Pidamos al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad, que nos guíe. Solos no podemos, mis hermanos, pero Dios es fiel y Él ha prometido estar con nosotros. Así que no nos cansemos de buscarlo, de acercarnos a Él y de pedir su dirección. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Aquí estamos por tu gracia. Aquí estamos, Señor. Tú has traído, Señor, a tus hijos, a tu pueblo. Quizás hay invitados también, Dios mío, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas. Tanto tiempo, Dios, quizás ignorando tu voluntad, Padre, siendo consciente o inconsciente. Reconocemos que muchas veces hemos ido en una dirección opuesta a tu verdad revelada, Señor, a tu voluntad. Queremos en esta mañana de hoy pedirte perdón, Señor. Queremos pedir tu ayuda, Señor. Queremos que por tu gracia podamos ser conscientes, Dios mío, de lo que significa, Dios, quebrantar, ofender, Señor, ir en una dirección contraria a tu voluntad. Señor, que en nosotros, en nuestro corazón, en verdad pueda haber una actitud reverente, Dios mío, de reconocer nuestros errores, nuestra falla, nuestro pecado, Señor, nuestra iniquidad. Señor, la confesamos en esta mañana delante de ti, creyendo que tú nos perdonas, Señor, creyendo que tú eres el único que puede perdonarnos, cambiarnos, transformarnos. Señor, tú eres quien conoce el corazón del hombre, lo más profundo, lo interno. Señor, y tú eres quien puede cambiar, transformar, salvar, Dios mío, al que está perdido en sus delitos y pecados, Dios. En esta mañana clamamos para que nos limpies, para que nos laves, para que perdones nuestros pecados, Señor, para que sigas obrando en tu iglesia.
Señor, y oramos para que nos enseñes a hacer tu voluntad, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, les invito a que podamos colocarnos de pie para entonar los himnos. Vamos a estar entonando primeramente el himno 404. O deja que el Señor. Himno 404. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmos 55, 22. Mis hermanos, busquemos el himno 482. Oh, qué amigo nos es Cristo. Himno 482.
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Filipenses 4:6. Mis hermanos, por último, entonemos el himno 368, día en día. Himno 368. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones. Salmos 6, 68, 19. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Invitamos una vez más a nuestro pastor Celis. Aló, aló, 1, 2, aló, aló, probando. Muy bien, hermanos, vamos a tener entonces el sermón en esta hora. Yo vengo de la ciudad de Bogotá, pero soy santandereano. Hace ya 36 años estoy en la ciudad de Bogotá, pero mi ministerio pastoral comenzó en el año 1982 y ese mismo 41 años en el ministerio, ¿no? Y al mismo tiempo 41 años como hombre casado con mi esposa. Tuvimos 3 hijas ya mayores, independientes, y toda mi vida, desde los 23 años que Dios me llamó al ministerio, he servido por la gracia de Dios. Entonces, para los que no me conocían, no me conocen, pues desarrollo un ministerio de literatura, soy escritor, terminando ya mi 26º libro, he escrito 26 libros. Ahora viene el último, son 2 tomos que publicará la editorial Clear de Costa Rica.
trabajo con esa entidad y esa entidad me envía por todo México y Centroamérica y algunos países de Sudamérica con los cuales viajo y pastoreé 32 años full time, pero ahora estoy dedicado desde hace 11 años a viajar mucho, ¿no? Viajo con mucha frecuencia aquí en Colombia y fuera de nuestro país, y dedicado a la docencia también, ¿no? Soy profesor y soy miembro activo en la iglesia del pastor Andrés Espinosa, que estuvo creo que aquí con ustedes, o por lo menos en las clases del SRL, Seminario Reformado Latinoamericano. Creo que estuvo el pastor aquí el abril, o si mal no estoy, al mes de abril. Entonces, para que sepan quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, ¿no? Soy miembro allí en la iglesia en Bogotá, Iglesia Ra, que dirige el pastor Andrés Espinosa. Bueno, entonces voy a invitarles a que abramos las escrituras en el libro del Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4. Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Señor, bendice tu palabra. Yo no soy competente, no tengo habilidad. Puedo decir como tus siervos Jeremías y Moisés, no tengo facilidad de palabra, pero tu gracia nos puede ayudar en este momento. Guárdame de usurpar tu honra y tu gloria. Toda gloria la doy a ti, la damos a ti, Señor, y pedimos que por tu Espíritu nos hables a través de tu divina e inspirada palabra. En Jesucristo, muchas gracias. Amén. Tengo un tema para este sermón y es la devoción a Dios. Devoción a Dios. Dice el libro de Génesis que Enoc, uno de los primeros hombres que aparecen en las Escrituras, caminó con Dios y agradó tanto a Dios que Dios lo llevó, al parecer sin conocer la experiencia de la muerte biológica. Fue llevado por Dios, una especie de rapto. Igual, algo similar a lo que pasó con el profeta Elías. Nosotros como creyentes debemos entender y no olvidar que el desarrollo de una correcta devoción hacia Dios consiste en el cultivo de una vida que agrada a Dios. Debemos aprender a cultivar nuestra vida cristiana para poder agradar a Dios y comprender lo que es la sustancia de una verdadera devoción para con Dios. Debemos entender algo más. La verdadera devoción no puede ser producida por los propios sacramentos u ordenanzas que se practican en toda iglesia, como bautismo, la cena del Señor, ni por ningún rito, ni por ninguna actividad que se desarrollen en la iglesia. El solo hecho de venir aquí cada domingo o entre semana, en sí mismo, esas actividades no pueden producir en nosotros como de manera inherente el que seamos piadosos, que tengamos verdadera devoción a Dios. Es una parte componente, la asistencia a la iglesia, bautizarnos,
dar nuestros diezmos al Señor u ofrendas. Por ende, todo esto comparado con la íntima devoción que cada creyente debe tener para con Dios, uno puede llegar a entender que esto es más importante para Dios. Es decir, ¿cómo es tu vida cuando estás fuera del templo? ¿Cuánto oramos a Dios? ¿Cuántas veces dedicamos tiempo a encontrarnos con Él a través del recurso espiritual de la oración? Si no lo hacemos, no crecemos espiritualmente. Y esto tiene que ver también con la obediencia irrestricta a los mandamientos de Dios. Ahora, notemos también que el Señor Jesucristo dijo que el mandamiento más grande de la ley de Dios era amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y amáramos a Dios de esa manera y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el Señor habla de mente, corazón, alma, fuerzas. Ahí está compendiado toda la naturaleza humana. La otra frase que les puse de tarea anteriormente de Agustín dice: Señor, nos hiciste para ti y nuestras almas jamás van a encontrar descanso hasta que tú no las tomes en tus manos. Y esa es la esencia de la verdadera devoción, que nosotros estemos muy inmersos en Dios y Dios en nosotros. De lo contrario, puede existir, y de hecho existe en todo creyente, en mí ocurre a menudo, el desánimo espiritual. Pero cualquier desánimo espiritual en un hombre o una mujer de Dios, en un joven, en una señorita, puede ser porque está olvidando el ejercitar un corazón piadoso para con Dios. Si no estamos en un permanente ejercicio de piedad práctica, la vida cristiana para muchos también puede tornarse aburrida y no encontrarle sentido a la vida cristiana. Y simplemente venimos a la iglesia por costumbre, porque ¿qué dirán? Porque otra vez domingo, hay que ir a la iglesia, y en parte uno tiene miedo de que Dios no lo bendiga, pero eso sería legalismo, ¿sí? El hecho es una libertad en Cristo donde sabemos que hemos sido aceptados en el amado. Dios no nos rechaza, entiende nuestra vida, entiende lo más íntimo de nuestras personalidades, de cada uno de nosotros. Por ello, el venir solamente, cargar una Biblia, a participar en muchas reuniones, repito, en sí mismo esas actividades no pueden producir esencialmente el desarrollo de la verdadera devoción a Dios. Por esto, yo quiero compartir esta mañana y hacer una pregunta. ¿Cuáles son entonces los fundamentos de la verdadera devoción a Dios o para con Dios? Vamos a estudiar esos 3 fundamentos. Les voy a enseñar que a partir de hoy probablemente usted se va a acordar de este sermón, porque lo uno en una palabra para que sea fácil de recordar,
y lo llamo teade. Usted va a practicar el teade. Yo trato de hacerlo. Soy muy débil y requiero siempre la misericordia y la gracia de Dios. Todos estamos en esa condición, pero practique el teade. ¿Qué es teade? Voy a decir los 3 fundamentos y luego los desarrollo a continuación cada uno. Teade es temor a Dios, amor a Dios y deseo de Dios. Teade. Temor, amor y deseo de Dios. Si usted vive en esos 3 fundamentos, su vida devocional, su amor para Dios, su amor por el reino de Dios y su justicia, su amor por los hermanos, su amor primero por su esposa e hijos y su familia, va a crecer, se va a desarrollar. Y su vida cristiana siempre va a estar fortalecida, aún en medio de las duras batallas que tiene la vida cristiana. Desarrollemos el primer fundamento para poder alcanzar una verdadera devoción hacia Dios, el temor a Dios. ¿Sabe? Casi nadie habla de esto y pareciera que hoy el temor a Dios es un concepto impopular en la iglesia actual. Pero el temor a Dios, dijo John Murray, un teólogo escocés que murió hace ya unos años, decía, el temor a Dios es el alma de la devoción. Y por ende, muchos creyentes modernos creen que este concepto fue solo para el Antiguo Testamento y no es para hoy, que desapareció con la revelación del amor de Dios. Usted no escucha y con frecuencia y puede captar la idea de muchos que dicen, a mí no me gusta el Antiguo Testamento, no me gusta ese Dios del Antiguo Testamento, porque allí encontramos un Dios de ira, un Dios que continuamente hace juicios. Me gusta el Dios del Nuevo Testamento, porque es un Dios de amor y de misericordia. ¡Qué error! ¡Qué error tan grande! Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Y por ende, tenemos que mirar que también hay juicio en el Nuevo y hay gracia de Dios en el Antiguo. Y por ende, el temor a Dios es un distintivo uniforme de todo el Antiguo Testamento y de todo el Nuevo Testamento. Esto es muy importante entenderlo. Vamos a basar esto que acabo de decir con unos ejemplos. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 40, encontramos lo siguiente: y haré pacto con ellos. Es decir, está hablando aquí el Señor del pacto, de la gracia que vendría después a la iglesia primitiva, vendría a nosotros. Y les daré un corazón y 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esta expresión de que Dios pondría un temor en nosotros para que no nos apartemos de Él, es la salvaguarda más vital y especial que pueda tener un hombre y una mujer de Dios durante el recorrido de vida en este mundo como cristiano, porque le va a evitar muchos problemas. ¿Por qué este país es tan impío? ¿Por qué tenemos gobernantes impíos, malos gobernantes?
¿por qué tenemos una nación con altos índices de homicidio y de robos permanentes en todas nuestras ciudades de Colombia? No es solo acá. Yo he estado en México, en otros países, y ocurre lo mismo. A toda hora le dicen a uno los hermanos: ay, no vayas a sacar el celular aquí en este lado, no vayas a ir al centro, ten cuidado, mira esto, mira aquello. En cualquier país de América Latina, aunque hay países menos corrompidos. Sin embargo, ese faltante del temor a Dios en la sociedad ocasiona la destrucción de la vida, y nos damos cuenta que somos una sociedad impía, pagana, sin temor a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay temor de Dios en el corazón de las personas, no se hace el mal. Nuestros políticos son un desastre. Ellos no conocen a Dios en el sentido bíblico, salvífico. Por eso usted puede ver una Cartagena llena de basura, Bogotá, la ciudad de Cali, muchas ciudades. Este país está pasando por una crisis moral y existencial gravísima, porque Dios no está en la vida ni en la mente de nuestros gobernantes. Qué pena hablar esto, qué pena, pero es cierto. La falta de temor a Dios ocasiona las grandes tragedias que puedan estarle ocurriendo a una sociedad. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. En el libro de Hechos 9:31, para darnos cuenta que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento reafirman el criterio uniforme de que el verdadero creyente debe estar viviendo en el santo temor de Dios. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando ¿en qué? Andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia primitiva conquistara al comienzo grandes escenarios sociales y culturales? Que los cristianos vivían en un santo temor irreverente ante Dios. Volvamos al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 11, versículo 3. Dios mismo había dicho que una de las características del Mesías Salvador, el Señor Jesucristo, se evidenciaría o mostraría temor de Jehová, temor de Dios o a Dios. Isaías 11:3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Pero el mismo Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, como hombre, también vivió en un santo temor de Dios. Ahora, creo que debo explicar en qué consiste la frase temor de Dios o a Dios. ¿En qué consiste? Bueno, hay dos maneras distintas que la Escritura presenta esta expresión. En primer lugar, en el sentido de miedo o terror. Y en segundo lugar, en el sentido de veneración, honra, respeto, adoración, servicio y asombro ante Dios. Repito, la expresión temor de Dios sale en la palabra del Señor en la Biblia como
Miedo o terror, primero. Y segundo, en el sentido de veneración, reverencia, honra, adoración, servicio y asombro de Dios. Note bien esta última palabra, asombrarnos de Dios. Por consiguiente, el temor como miedo o terror se produce esencialmente por el reconocimiento del juicio inminente de Dios sobre el pecado. Cualquier persona que está viviendo, está haciendo, está actuando en contra de la ley de Dios y en contra de su propia conciencia, ¿cómo vive esa persona? Si está robando en la empresa. Es usual que casi todo empleado se roba los lapiceros de la empresa, se puede robar el papel, si puede robar algo más, se lo lleva también para la casa. Si puede robar mucho, roba y se lleva lo que sea. Es también verdad que el jefe de empresa explota también a sus empleados. Por eso debe existir una ética bien trazada y bien documentada bíblicamente acerca de las relaciones jefe-empleado entre nosotros como pueblo de Dios, porque la Escritura habla claramente de una relación ética justa entre las dos partes. Pero cuando no hay temor de Dios, en realidad podemos ver que la persona que está yendo o viviendo o haciendo algo en contra de su propia conciencia y en contra de Dios, vive lleno de miedo. ¿Por qué? Porque está pensando, no duerme bien, la persona puede estar nerviosa de que lo van a descubrir. ¿Sí? Lo van a descubrir. Y eso genera cáncer, puede generar úlceras, puede generar mal de riñones, puede acabar con la salud. Una persona que continuamente está como huyendo, no tiene una conciencia libre, una conciencia tranquila. El hombre, el marido que está engañando a su esposa, ya le echó el ojo a la secretaria hace rato y está saliendo con ella. O la mujer casada que está saliendo con el jefe, pero son casados. Es decir, en esos dos escenarios, ella y él están violando el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Qué hace una persona que está infringiendo la ley de Dios y vive en un pecado permanente? Está huyendo permanentemente, está queriendo ocultarse, no quiere que nadie sepa, no quiere que se descubra. Perdón, el sexto mandamiento, no matarás. Es el séptimo, no cometerás adulterio. Bueno, el homicidio, el adulterio, el hurto, el hablar falso testimonio, codiciando, los 4 primeros mandamientos de la primera tabla, pues la sociedad no le importa. Importan los 6 restantes, pero también no honrar a padre y madre trae consecuencias, y también el homicidio o asesinato. Cualquier pecado nos pone en la misma condición de Adán y Eva en el huerto del Edén. Estoy explicando el significado de la frase temor de Dios desde el primer sentido de en qué consiste el temor como miedo o terror. Porque
se está viviendo en una condición tal que la persona sabe que está yendo en contravía de la verdad, de la lógica moral y racional, y en cualquier momento, si no se aparta del pecado, del mal, las consecuencias le van a venir. Dios había dicho al pueblo de Israel: sepan que sus pecados, tarde que temprano, los alcanzarán. Es como un tigre que viene detrás y en cualquier momento usted lo está esquivando y se subió a un árbol, se bajó y siguió, pero el tigre sigue detrás. Si no te apartas del pecado, en cualquier momento ese tigre te va a devorar. ¿Y cuáles son las consecuencias? La vergüenza, el deshonor, puede ser la cárcel, la destrucción del hogar, haber sido sorprendido con un robo en la empresa, en otro lugar. Los políticos viven robando todos los días. Ellos no quieren, sino, yo creo que el 95%, pongámosle un poquito más, porque la verdad, eso sería ser muy generoso. El 99.99% quieren ser elegidos porque ellos ya tienen un negocio y el objetivo es el enriquecimiento personal. Por eso tenemos una Latinoamérica como la tenemos, ¿sí? En consecuencia, veamos en el libro de Génesis el concepto de miedo o terror, temor de Dios o temor a Dios, pero desde la perspectiva de miedo, terror, como consecuencia del pecado. Dios llama a Adán en el capítulo 3, Dios sabía que el hombre pecaría, hombre y mujer. Bueno, voy a leer Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí ve? Ahí entró el pecado, ¿no? A la humanidad. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Oyeron la voz de Dios. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Y qué respondió Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, tuve pánico, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieres? Y bueno, ahí el hombre le echa la culpa a Eva, y luego Eva dice que fue la culebra o la serpiente. Conclusión: Señor, el culpable eres tú. ¿Para qué hiciste la culebra, la serpiente? Pero aquí vemos un cuadro muy claro, muy lúcido, de que todo pecado va a generar miedo o terror delante de Dios, porque sabe que en cualquier momento puede venir el latigazo, el juicio o la disciplina de Dios. Por eso nos instruye las Escrituras a abandonar todo tipo de práctica de pecado. La Escritura dice claramente que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta tendrá misericordia. Pero entonces, este concepto de miedo o temor a Dios como producto del miedo, del terror, no es el concepto del temor a Dios que nos inculca el Señor a su pueblo. ¿Ok? Entonces vamos a explicar en qué sentido nosotros debemos desarrollar el santo temor a Dios. En el sentido de veneración, reverencia, asombro. ¿Por qué? El factor primario del temor de Dios o a Dios que debe existir en nuestro corazón como creyentes es aprender a venerar a Dios, a honrarlo, a reverenciarlo
a crecer en comunión con Él por el Espíritu Santo, y de esta manera encontramos el gran asombro de un Dios 3 veces santo. Cuando en la visión que ve el profeta Isaías, vamos a Isaías 6, allí Isaías era un profeta llamado por Dios, pero él hasta ese llamamiento como creyente en Dios vivía una vida no tan temerosa de Dios. Vamos a decir que era un cristiano mediocre, no entregado a Dios de manera profunda. Dios en esta visión lo llama y él ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime en Isaías 6:1, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, y para abreviar, ¿no? Isaías reconoce que su temor de Dios no era el correcto. Él estaba en pecado. En un momento dado, ante la presencia luminosa de Dios, la luminosidad de Dios, es cuando Él nos mira. ¿Usted no ha sentido la presencia de Dios? ¿No ha sentido la presencia de Dios? No hablo de emociones, de escuchar una voz en el baño cuando te estás duchando, ¿sí? Oye, hija, hijo, cuidado, vas a gastar mucha agua, el agua está cara. No, Dios no va a hablar así. Tampoco te va a decir, a dar un mensaje. No, es en medio de a veces nuestras crisis, situaciones conflictivas. A veces uno duda de Dios. A veces podemos, en medio de situaciones graves, en medio de confusiones, en medio de pruebas, el diablo puede meter a nuestra mente un dardo que se llaman dudas. Lo llama el apóstol Pablo respecto a la armadura de Dios. Y uno puede pensar, todo eso ha sido un cuento, todo esto de la iglesia, de Dios, de la Biblia, yo llevo tantos años en el Evangelio y ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué estoy viviendo esta prueba? ¿Por qué Dios no me ha oído? Y podemos caer en una duda metódica y negar a Dios. En esos momentos, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y quizás nos hace recordar un texto bíblico, nos hace recordar algo, y usted y yo podemos experimentar lo que pudo haber vivido el apóstol Pedro cuando negó al Señor. Cuando lo niega por tercera vez, él se dio cuenta de cuán horrible era todavía ante Dios y pecador, y salió y lloró amargamente. Eran lágrimas de entender que había deshonrado a su Señor. ¿Por qué? Porque perdió la capacidad de reverencia y asombro de Dios. En ese momento había perdido el temor de o a Dios. Y a nosotros nos puede pasar eso, y nos pasa con alguna frecuencia. ¿Por qué aquí Isaías dice en el versículo 5, ay de mí? Él contempla la visión de Dios, ve a Dios en una forma quizás antropomórfica, o tuvo que tener algo que vio fenoménicamente. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto
mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y viene dentro de la visión otro análisis. Un ángel vuela, un serafín, y tiene en su mano un carbón encendido y toca la boca de Isaías y dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No es literal, no es que un carbón le quemó los labios, no, es simbólico, es metafórico, para entender que Isaías acá estaba teniendo un problema gravísimo con sus pecados. Y a partir de ese encuentro con Dios, él crece en el santo temor de Dios y se dio cuenta que nada menos y nada más había tenido una experiencia con Dios extraordinaria. Y para que uno tenga una experiencia extraordinaria con Dios, ¿sabe? Tiene que entender muy bien el atributo de la santidad de Dios. Solo 2 veces está en la Biblia: santo, santo, santo. Bueno, creo que 3, en Deuteronomio, Isaías y el libro de Apocalipsis. Se llama el Trisagion. El Trisagion. 3 veces santo. Padre, Hijo y Espíritu. Santo, santo, santo. Los judíos, dentro del marco del judaísmo ortodoxo, dicen que el atributo más importante de Dios, el atributo más elevado de Dios, es la santidad. Porque si Dios no fuera santo, si Dios no fuera perfecto en bondad, moralidad, justicia, verdad, etcétera, etcétera, entonces nuestro Dios sería un Dios pequeño, o un Dios como lo tienen la gente de la India, con Brahma, Shiva, Vishnu, cualquier otro Dios inventado por el hombre, en asocio con Satanás. Pero usted puede crecer, y este servidor podemos crecer mucho más en la verdadera devoción a Dios cuando contemplamos el atributo de la santidad de Dios. Mira todavía cuán sucios son nuestros pensamientos, tus pensamientos. Mira que todavía esa suciedad moral no se ha ido de nosotros. Mira cuán fácil entra la codicia en nosotros. Si no es por la gracia de Dios, nosotros estaríamos muy lejos de Él, porque las tentaciones de la carne son continuas y permanentes. ¿Me hago claro en esto? Por eso, si no desarrollamos este temor de Dios, vamos a estar a merced de nuestras propias fuerzas. Y no hay poder en nosotros. Necesitamos siempre la gracia del Espíritu que nos ayude a desarrollar el temor a Dios. Cuando uno es temeroso de Dios, no peca tan fácilmente. Cuando Dios en su grandeza viene a nosotros, ocurre transformación de vida. Pero ¿cómo lo logramos nosotros? Obedeciendo. Todo lo que vamos aprendiendo cada domingo, todo lo que usted puede leer en casa, todo lo que usted puede estudiar, toda la luz que llega a su vida, está diseñado para crecer en santidad y justicia. ¿Por qué tenemos países tan malsanos? ¿Por qué el mundo entero está en un ambiente de tanta corrupción? No hay santidad. Escuche bien,
Yo digo santidad, no santurrón. Porque el santurrón es el hipócrita. ¿Sabe? A Dios le agrada que usted ore a Dios y le diga: Señor, yo tengo problemas cuando veo a las mujeres, o las mujeres también deben decir: Señor, tengo mucho problema, estoy mirando demasiado la billetera del jefe. Señor, veo que es un viejo apuesto y el mío ya es un viejo hombre. Entonces una señora entendió: despojados del viejo hombre, y dejó a su marido viejo y se fue con el jefe que era más joven. En medio de esta circunstancia que nos ha causado risa, ¿sí o no hay una batalla permanente en nosotros, en nuestra mente, permanentemente? No importa viejo, joven, adolescente, necesitamos crecer en ese santo temor de Dios para asegurar una vida más acorde a lo que Dios quiere de nosotros. Dios tuvo que hacer una transformación en otros personajes de las Escrituras. Por ejemplo, la luminosidad de Dios en la experiencia de Abraham, en el pacto que Dios hizo con él en Génesis 15:12, es que cuando Dios pasó por en medio de los animales partidos, pasó esa llama de fuego. ¿Qué dice la Escritura allí? Veámoslo directamente en Génesis 15:12. ¿Qué le pasó a Abraham? Dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. A partir de esta experiencia con Dios, Abraham no fue el mismo. Dios tuvo que cambiarle el nombre. De Abraham pasó a Abraham. Veámoslo también en Moisés. En Éxodo 3 está allí Moisés en la zarza, viendo la zarza ardiendo, un arbusto que se quemaba pero no se consumía. Dice en Éxodo capítulo 3, versículos 3 al 6, bueno, Dios lo llama: Moisés, Moisés, heme aquí, no te acercas, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero este era un temor no porque Moisés estaba en pecado, era un temor, y estamos teniendo temor en este momento, era un temor producto de el encuentro con un Dios santo. ¿Me hago claro al respecto? Con un Dios santo. Veamos esto también. Probablemente en el profeta Daniel también tuvo un encuentro con el Señor en Daniel 8, 17 y 18, y él tuvo como un desvanecimiento. Pedro, el apóstol, está pescando en el mar. Jesús hace un milagro: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. El apóstol Juan en Apocalipsis 16 también tiene ese encuentro con la santidad de Dios. Oh, Dios. Pido el favor que editen el video para que no se vean mis emociones reflejadas ahí, porque vamos a salir por Facebook y no me gusta eso. Hay que editarlo, ¿ok, hermanos? Lo que estoy hablando tiene que cortar. Bueno. Ay, Dios. Ay. Me escondo aquí. No crea, hermanos, el Señor es Dios vivo. ¿Ok? Bueno, creo que podemos continuar. La irreverencia y el temor a Dios se ve en muchas iglesias. Hay pastores que predican un diosecito que pueden manipular.
hay irreverencia en la forma como oramos. Sí, Señor, gracias por este sancocho, gracias por el pollo, gracias en el nombre de Jesús, amén. Ya. No, eso es irreverencia. Tú tienes que pensar en lo que dice, porque Dios es Dios. Mire los truenos. Él es un Dios digno de toda atención, reverencia, veneración, y uno puede ver